Capítulo 1. Cómo ganar amigos, influir en las personas y empezar una organización ninja secreta. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y no obtengo ningún beneficio de esta obra de ficción. 001. Comienzos. Un comienzo fue 3 meses después del viaje de entrenamiento de Naruto con Jiraiya. El maestro de espías de Konoha recibió un mensaje urgente de uno de sus espías en Tsuchi no Kuni. Naruto no sabía de qué se trataba. El pervertido se negó a decirle por qué lo dejaron solo y, lo que es más importante, sin ningún entrenamiento durante 2 meses enteros, si todo iba bien. Ni siquiera sabía por qué Jiraiya se negó a llevarlo con él, porque el pervertido perezoso se negó a soltar ni siquiera eso. Entonces dijo que Iwa era peligrosa, claro, pero ¿cómo se suponía que iba a ser más peligrosa que Mizuno Kuni? Ya habían estado allí y ese lugar estaba lleno de psicópatas. Naruto había tenido sus razones para esta opinión poco caritativa y no era enteramente por el pobre Aku. Durante su primera semana en el campo, había hecho algunos clones de sombras para ayudar al carro de un comerciante de pescado a salir del barranco en el que se había caído. El comerciante le había ofrecido dinero para protección y, cuando Naruto se negó, suplicó por su vida, temiendo haber ofendido a Naruto, y en cierto modo lo había hecho, pero, cualquier lugar donde ser amable con la gente tuviera ese tipo de reacción tenía que ser un desastre total. En opinión de Naruto. Y ese había sido solo el comienzo de todo. Al menos esto está lejos de ser importante. Ni siquiera tú puedes causar muchos problemas aquí, dijo Jiraiya y revolvió el cabello de Naruto, haciéndolo resoplar de indignación y apartar la mano. Para que lo sepas, esa cosa de la aldea pantanosa no fue mi culpa. No me importa si eran altos y poderosos Kirichounin, nadie exige dinero para protección de las niñas de las flores. Tenía 10 años, por el amor de Dios. Protestó. Oh, sí, ese país le había causado una buena impresión, pero no el tipo de impresión que Naruto expresaría en compañía educada. Pero fuera lo que fuera Jiraiya, la compañía educada no entraba en ello. Esos bastardos sifílicos de un buitre desplumado y una ostra con las mierdas, y obtuvieron sus espinas de la ostra y el buitre era una puta. Si había un lado positivo en el tiempo que se veía obligado a perder en cada barrio rojo que encontraban, era que no tenía que rebajarse a palabras de 4 letras poco imaginativas. Si tú, dilo, logró decir Jiraiya, y Naruto estaba seguro de que el problema en su voz era una risa tragada. Eso hizo que el sermón que siguió sobre cómo pasar desapercibido fuera poco efectivo. Makimura era una ciudad costera en el sur del país del té. Jiraiya dijo que tenía que hablar con sus informantes allí, pero Naruto estaba seguro de que realmente estaban allí solo porque el único país con el que Tea tenía frontera terrestre era fuego y era lo más lejos que podían llegar de Rainan Sound. Podía leer el mapa muy bien, muchas gracias. Bendecido por un clima templado y soleado, Makimura atrajo a turistas de todo el continente. Tenía largas playas doradas, un bonito paseo marítimo con hoteles lujosos, restaurantes elegantes y tiendas caras, un monumento de guerra a los muertos de alguna guerra civil histórica, varios santuarios grandes y, por supuesto, un gran barrio rojo con casas de geishas, casas de té, prostíbulos, bares y casinos sencillos. No fue una sorpresa para Naruto que la casa segura en la que Jiraiya lo metió estuviera en el rincón más alejado del barrio rojo, acurrucada entre la pared que rodeaba el jardín de una casa de geishas y la orilla del mar. Era pequeño, pero razonablemente bonito. ¿Qué, no hay puerta trasera? Preguntó y lanzó una mirada de complicidad al jardín detrás del alto muro. Jiraiya lo golpeó en la cabeza. Compórtate, hay comida para una semana almacenada adentro, ten cuidado con las trampas. Tu tapadera es un trabajador de uno de los comerciantes locales, él es mi contacto. Enviaré a alguien de Konoha para ayudarte a permanecer encubierto y vigilar. En ti. Jiraiya le dio a Naruto la información de contacto y los códigos del comerciante, y los códigos que reconocería su niñera de respaldo. Luego dejó a Naruto para que revisara las trampas que habían mantenido la casa intacta en ese vecindario. A Naruto le tomó media hora descubrir cómo pasar el sello de la puerta. En el interior, un kunai venenoso lo arañó y se encontró colgando boca abajo del techo. Kyuubi se encargó del envenenamiento, aunque todavía le ponía la lengua morada y la orina azul.
Esta fue la primera tarde de Naruto solo en el gran mundo. Y hubo otro comienzo, el comienzo antes del comienzo, mucho antes de que Naruto se convirtiera en Genin. El principio que Naruto no sabía había comenzado nada. 002. Medios. Otro comienzo fue en realidad un punto medio. Dos fugitivos de la graduación de Kirigakure huyen. Mizushima Konatsu era la hija mayor de una prominente familia ninja Kiri. Sus padres eran Jounin, al igual que sus tíos y tías, y ella fue aclamada como un prodigio. Destacó en Kenjutsu y Genjutsu, era buena en ninjutsu y taijutsu y era pasablemente buena en la recopilación de información. Nadie tuvo nunca dudas de que se graduaría. Ella también era hermosa, su cabello negro como la tinta y sus ojos gris paloma. Tenía dinero, ya tenía 2 ofertas de matrimonio, era de esas personas que lo tenían todo. Kaede era otra historia. Era un huérfano sin clan ni nombre que se había comprometido a vivir como ninja después de la muerte de su madre porque era la única alternativa a vivir en las calles. Era un estudiante pasable, pero realmente no se distinguía en nada, manteniéndose en medio de la multitud por los pelos y gracias a la tutoría de Konatsu. Con frecuencia lo acosaban por su nombre femenino y sus profesores realmente no esperaban que sobreviviera. Solo tenía una ventaja. Él era el medio hermano de Konatsu y a pesar de que se suponía que no debía preocuparse por el hijo bastardo de su padre, sí lo hacía. A ella le importaba mucho. En Kirigakure, los estudiantes graduados se enfrentaron entre sí en duelos a muerte 1 a 1, por lo que Konatsu y Kaede se encontraron parados en los extremos opuestos de una habitación vacía. Konatsu se preguntó si su padre fue quien había hecho los arreglos para que Konatsu terminara con la vida del hijo que nunca quiso y que nunca reconoció. El supervisor estaba de espaldas a Konatsu, repasando las reglas de manera redundante y aunque Konatsu no podía ver su rostro, pensó que la línea de sus hombros y la inclinación de su cabeza hablaban de lástima mientras observaba a Kaede. No podía permitirse el lujo de sentir lástima, así que apuñaló al Chunin por detrás. Luego revisaron sus bolsillos en busca de dinero, saquearon la cocina de la academia en busca de tanta comida como pudieran llevar cómodamente y huyeron para salvar sus vidas. Increíblemente lo convirtieron en un puerto marítimo y en el primer barco que salió de él. Se dirigía a una ciudad turística de Tea Country. Estaremos bien, lo prometo. Te protegeré. Mientras nos tengamos el uno al otro todo estará bien, le prometió Konatsu a su hermano y sonrió, pero ella estaba hirviendo de frustración por su propia impotencia. Fue un milagro que hubieran llegado tan lejos y ella lo sabía. Lo sé, dijo Kaede y sonrió con náuseas. En parte se debía a la forma repugnante y ondulante en que el barco se balanceaba arriba y abajo sobre las olas, pero sobre todo se debía a que sabía lo improbable que era eso. Pero incluso un día de vida era más vida y sin Konatsu ya lo habrían metido en el frío suelo de Kiri. Todavía había vida, mientras había vida había esperanza y él esperaba un milagro. Después de todo, ya había ocurrido un milagro. 003. Termina cuando Mizuki se reveló como un traidor, fue el comienzo de un fin. Tenía un amante, Ono Tsubaki, una mujer amable, cálida y leal Kunoichi de Konohagakure que se encontró en una situación muy difícil después de su encarcelamiento. La primera etapa fue la negación. Debió haber habido algún error, pensó, él nunca lo haría, nunca podría, pero lo había hecho y ella no sabía por qué. Era por dinero, se había vuelto tan insatisfecho como profesor de la academia, ¿qué era lo que Orochimaru podía ofrecer y Konoha no? ¿Qué era lo que era mucho más grande que la vida como un valioso shinobi de Konoha, como su amante? No le había importado nada. La ira pronto siguió a la negación, ira por abandonarla, por escupir su amor y confianza y por dejarla lidiar con las consecuencias de sus acciones. Durante las primeras semanas se convirtió en una marginada entre sus compañeros del pueblo. Ella estaba en el mismo nivel que Mizuki, la que los había vendido por cualquier motivo. Lo que sentían era una preocupación legítima, y ella lo sabía. Él podría haberle contado sus confidencias, ella podría haber sido cómplice, una espía que permaneció activa incluso cuando lo atraparon. Después de todo, ella había sido la más cercana a él, la que tenía más probabilidades de notar que algo andaba mal. Saber esto no la hizo sentir mejor.
Fue interrogada rigurosamente e incluso después de ser declarada inocente quedó una mancha negra en su expediente. No estaba en ningún documento oficial, sino en la mente de la gente. Y si ella no hubiera hecho ya un Hounin, probablemente nunca lo habría hecho. He estado pensando, tal vez fue por eso que se volvió de esa manera. Quiero decir, soy muy consciente de que no es una excusa, pero siento la necesidad de entender aunque sea un poco, le dijo a Umino Iruka. El que alguna vez fue el mejor amigo de Mizuki y un camarada en este lío. A pesar de que Iruka estaba mejor que ella. Después de todo, él fue quien detuvo a Mizuki. Se sospechaba de él cuando ese ninja desaparecido mató a su compañero de equipo con su kunai, y aunque fue declarado inocente, la sospecha persistió durante años y bloqueó muchas perspectivas de avance. Ese bien podría haber sido el comienzo. Y es una razón, pero tienes razón, no es una excusa. Si lo disculpamos porque fue tratado injustamente, no les haríamos ningún favor a aquellos que también sufren prejuicios, pero nunca perder su integridad, respondió Iruka. Estaban comiendo ramen en casa de Ichiraku y no hacía falta ser un genio para saber en quién estaba pensando Iruka. El calor del caldo de ramen ardía en su lengua y la vergüenza ardía en su mente. Ella nunca había tratado a Uzumaki Naruto con crueldad, es cierto. Pero claro, ella tampoco lo había tratado de otra manera. Ella no le había dado el beneficio de la duda que ni siquiera debería haber necesitado. Fue solo ahora, después de su valentía durante la invasión del examen Chunin y su recuperación del Godaime Okage, que la gente comenzó a ver a sus Jinchuriki bajo una luz favorable. Habiendo probado la misma medicina amarga, Tsubaki deseó haberle ofrecido al niño solo una palabra amable, aunque sea una vez. Había aprendido el valor de esos de la manera más difícil. Había negociado con cualquier poder superior que pudiera escuchar que todo era simplemente un sueño terrible, o incluso un genjutsu enemigo, pero ya había superado eso ahora. Ella simplemente estaba deprimida. ¿Has pensado en un cambio de escenario? Le preguntó Iruka. Él la miraba preocupado y ella se dio cuenta de que sus palillos se habían congelado a mitad del camino desde el cuenco hasta su boca. Dio un mordisco y masticó los fideos, sin probarlos realmente. Espero que no estés sugiriendo que me desaparezca, bromeó, pero no llegó a sus propios oídos. No, pero podría darte una misión de rango C de 2 meses de duración en Tea Country, sin que se esperen hostilidades. Podrías considerarlo como unas vacaciones pagadas, sugirió. Tsubaki aceptó la misión. Estaba harta de recordar el entrenamiento junto a Mizuki, sus noches juntos, las dulces palabras y besos y las pequeñas y crueles cosas que ocasionalmente se escapaban de sus labios y que parecían tan obvias en retrospectiva. Estaba cansada de mirar a sus amigos con sospecha, preguntándose si Mizuki no había sido el único que albergaba traición en su corazón. Era hora de poner fin al capítulo de su vida llamado Mizuki y 2 meses de aire fresco eran justo lo que necesitaba. 004. Interiores. La casa segura que se había convertido en el alojamiento de Naruto estaba en mucho mejores condiciones por dentro de lo que el exterior le había hecho creer. Había sido construida de manera tradicional, con un pasillo que seguía el borde de la casa, una pequeña cocina con una estufa y un horno muy pequeño, un baño, una sala de usos múltiples que hacía las veces de sala de estar, un dormitorio y un comedor. Habitación, cubierta por tatami y escasamente amueblada. Había una mesa pequeña fácil de llevar a un lado, una estantería, una cómoda y algunas almohadas para sentarse y eso era todo. En el arcón encontró ropa de cama que olía a humedad. Todo estaba polvoriento y sus pasos dejaban huellas claras en las esteras. Una vez que Naruto superó las trampas, algunas de ellas eran ingeniosas e iba a aprender cómo volver a colocarlas, lo siguiente que debía hacer era buscar la cena. Fue a la cocina y empezó a hurgar en los armarios. No había ni un solo paquete de ramen en la casa. ¿Qué clase de asquerosa casa segura es esta?, gruñó mientras cogía latas al azar de los estantes y leía las etiquetas. Había latas de judías verdes, puerros y castañas de agua en rodajas, cajas de salsa de manzana con sellos cuidadosamente pintados en la parte superior para evitar que la salsa se estropeara y melocotones en almíbar enlatados.
Había pollo y atún enlatados y varios frascos llenos de especias, y en el extremo más alejado del armario más bajo encontró una caja que decía Mama's Better Powder Milk. Naruto tenía la sensación de que este suministro de alimentos sobreviviría a un apocalipsis a pequeña escala. Pero nada de ramen. Nota personal. Ve de compras mañana, murmuró mientras tomaba una lata de frijoles y una lata de atún para hacer hachís ninja, sin esperar con ansias el viaje de compras. Los comerciantes siempre le cobraban más que a los demás y los clientes lo miraban con furia. En realidad, las cosas habían mejorado después de que trajo a Baa-chan de regreso a la aldea, pero eso solo significaba que ahora no sabía cuándo recibiría el tratamiento de frialdad, pero nadie aquí sabía nada sobre él. Todos sabrían lo que él decidió decirles. Feliz con esta revelación, Naruto preparó su cena y se la comió. Después de esto, realmente no tenía nada que hacer con su día excepto preparar su futón, y le surgió un nuevo problema. Aburrimiento. Naruto y el aburrimiento. De regreso en Konoha, ya medio camino de la prefectura de Tea Country, Iruka, Kakashi y Jiraiya sintieron un escalofrío recorrer su columna sin razón aparente. Naruto recorrió la casa buscando algo con que entretenerse. No había mucho excepto una baraja de cartas y Naruto nunca había jugado un solo juego de solitario. La única persona con la que perdió en las cartas fue él mismo. Luego se volvió hacia la estantería y miró lo que tenía para ofrecer. Había dos ichas, uno con un hombre y una mujer en la portada y el segundo con dos mujeres, pero Naruto había perdido por completo toda la diversión traviesa que al principio había obtenido al hacer algo pervertido cuando Jiraiya lo había convertido en corrector de pruebas, y ahora simplemente no entendía qué tenía de bueno contar la misma trama 100 veces con nombres diferentes. Había algunas novelas románticas, un libro sobre poesía que hizo que a Naruto se le cruzaran los ojos cuando intentó leerlo y varios manuales ninja. Había uno sobre cómo hacer sellos simples, sellos de almacenamiento y similares, algunos sobre el mantenimiento de armas, algo sobre Art of War que también hizo que los ojos de Naruto se cruzaran, pero el último parecía prometedor. De los artículos de limpieza a la guerra. Cómo preparar tus propios explosivos, un manual de entrenamiento en Kajakujutsu. 10 minutos y Naruto quedó enganchado. Solo había aprendido que las explosiones eran algo que se producía al explotar etiquetas, y las sencillas instrucciones que le daba el libro le abrían un mundo completamente nuevo. 10 minutos más y estaba rebuscando en los armarios nuevamente, esta vez en busca de los suministros mencionados. Había una botella de lejía en el baño y la cocina tenía fogones, pero no había recipientes de acero esmaltado, así que eso era otra cosa que necesitaba comprar. La segunda receta necesitaba cristales de amoníaco y yodo. Había amoníaco para limpiar el inodoro, pero Naruto ni siquiera sabía qué eran los cristales de yodo. Esperaba que no fueran terriblemente caros. Luego estaba la cosa con óxido y algunos otros polvos que no estaba seguro de dónde conseguir para hacer explosivos de contacto. ¿Por qué no enseñan esto en la academia? ¿No parece demasiado difícil?, preguntó a nadie, y miró las ollas y sartenes que tenía a mano. No esperaba mucho, pero después de todo esto prometía convertirse en una experiencia de aprendizaje. 005. Afuera. Una vez que amaneció, Naruto se fue en busca de ramen y empleo. El comerciante al que Jiraiya había enviado a Naruto se llamaba Matsusaki Eriko. El anciano miró a Naruto cuando se rió del nombre femenino y rápidamente se rió hasta enfermarse cuando Naruto dio su propio nombre. «Estás viviendo en una enorme casa de cristal, con ramen encima», bramó y se llevó las manos al estómago. Ahora Naruto lo fulminó con la mirada, aunque sentía que esto era algo que Iruka-sensei habría dicho que merecía. «Está escrito con el kanji de vorágine», protestó. El anciano simplemente se apoyó en el escritorio de su oficina y finalmente controló su risa. «Sí, y el mío es un remedio a base de hierbas», dijo. Llevaba un estúpido yukata con estampado de girasoles y le gustaba golpear a Naruto en la cabeza con su bastón. Naruto procedió a clasificarlo bajo el título viejo loco en su mente y después de eso se llevaron bien. El trabajo era remunerado, lo cual era bueno porque, si bien Jiraiya le había dejado a Naruto fondos de viaje suficientes para los 2 meses, había aprendido temprano en la vida que tener un colchón nunca estaba de más.
La tienda estaba ubicada cerca del puerto, algo bueno considerando que el hombre vendía todo tipo de delicias importadas como café, chocolate, pasas y nueces, frutas frescas, galletas y queso, y naturalmente todo esto le llegaba en barcos. Había habido un envío apenas unos días antes y las cajas habían sido trasladadas a un almacén que Matsusaki había alquilado, y ahora necesitaban ser trasladadas a los cuartos de almacenamiento de la tienda. No puedo darme el lujo de mantener a los hombres en nómina para que puedan sentarse sobre sus gordos traseros, así que los contrato para esto cada vez. ¿Cuántos necesitas? Preguntó y se abanicó con su libro de cuentas. Era un día caluroso y prometía hacer más calor. Ninguno. Solo mira esto. Kage Bunsin. Hubo pequeñas bocanadas de humo y ruidos de menguantes y parloteos cuando el número de Narutos en la tienda de mejores delicias de Matsusaki aumentó de 1 a 10. Y pensé que se suponía que no debías dejar que la gente supiera que eres un shinobi, dijo Matsusaki arrastrando las palabras con una voz que podría haber superado a Asuna por su sequedad. Naruto se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. Yo también puedo solucionar eso, prometió y aplicó Enge. Ahora había un Naruto y 9 de sus compañeros genin. No chicas porque las chicas realmente no hacían el trabajo pesado en el mundo civil y por eso tuvo que usar a Neji, Lee y a este chico Genei de los exámenes Chunin, el que decidió no completar la primera fase para que el resto de su equipo fue descalificado, para mejorar las filas. Se sintió un poco mal por hacer que el clon se pareciera a ese pollo, pero no todos podían salir ganadores siempre. Y así Naruto y sus clones se pusieron a trabajar, agachándose, lanzándose, trepando y cargando cajas entre el almacén y la tienda. Kibatuo coqueteó con Nejituo para asustar a Naruto, pero resultó que asustarse a sí mismo realmente no funcionó. Después de todo, tenían el mismo sentido del humor. Todo salió bien hasta la última caja de nueces, que Naruto llevó con sus propias manos. A unos 15 metros del ajetreo de la calle, un hombre con una barba desordenada pasó rozando a Naruto, golpeándolo fuerte con el hombro y casi tirándolo a la zanja. Mira por dónde vas, Punk, refunfuñó el hombre al contacto, mirando a Naruto desde una altura impresionante. Sus bíceps parecían como jamones enteros tratando de acoplarse bajo su piel cuando movía los brazos. Tú eres quien me empujó, idiota, le espetó Naruto al hombre y luego las cosas sucedieron muy rápido. El hombre se movió para golpear a Naruto, y Naruto podría ser simplemente un genin, pero incluso un estudiante recién graduado de la academia podría haber limpiado el reloj de este tipo. Naruto ni siquiera se molestó en hacer nada sofisticado, simplemente lo golpeó fuerte en el estómago con la esquina de la caja y siguió adelante mientras el hombre yacía en la zanja, gimiendo. Estaba tarareando alegremente y si la gente lo miraba fijamente, bueno, estaba demasiado acostumbrado a eso para siquiera recordar que se suponía que no debían hacer eso aquí. Y siendo de un pueblo donde no había crimen organizado alguno, nunca se había molestado en aprender qué significaban ese tipo de tatuajes y la falta de un dedo medio. Capítulo 2 Cómo ganar amigos, influir en las personas y empezar tu organización ninja secreta. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y no obtengo ningún beneficio con esta obra de ficción. 006. Horas fueron precisamente 4 horas después de su empleo que Naruto se convirtió en responsable de la tienda. Sucedió así. Matsusaki estaba de pie en una escalera vieja y desvencijada para colocar nuevos frascos de mermelada de frutas en el estante más alto cuando entró una anciana con un elegante kimono bordado y la señora paseaba a 2 perritos con un largo y sucio pelaje blanco. El color era blanco sucio, es decir, Naruto no creía que a esos perros se les permitiera ensuciarse alguna vez y los compadecía porque obligar a los perros a permanecer limpios y ordenados todo el tiempo iba en contra de su maldad interior. Estaba agachado para poner unas galletas en el estante más bajo, un poco detrás de la escalera, y los perros corrieron hacia él. Y las correas de los perros, que habían sido atadas entre sí para poder sujetarlos fácilmente con una mano, fueron arrancadas de la mano de la anciana. Un perro pasó de un lado de la escalera y el otro del otro. La escalera cayó y Naruto saltó para atrapar a Matsusaki, felicitándose por la rápida salvación. Pero entonces Matsusaki se agarró el pecho y todo su cuerpo se sacudió.
Naruto no era médico ni mucho menos. Podía vendar heridas, por supuesto, y arreglar huesos rotos siempre y cuando la fractura fuera limpia e incluso hacer puntos siempre y cuando al que estaba cosiendo no le importara que fueran un poco feos y desiguales, pero su pobre control de chakra lo había hecho. Aprender jutsu médico era imposible y, a decir verdad, nunca había mostrado ningún interés a pesar de su antigua amistad con Kabuto, esa rata bastarda. Así que hizo lo primero que se le ocurrió y corrió al hospital, cargando a Matsusaki sobre su hombro. La vida de Matsusaki se salvó, lo cual fue bueno y la anciana incluso pagó la factura del hospital ya que todo había sido culpa suya, pero eso aún dejaba el problema de qué hacer con la tienda. Debes descansar, Ariko Baka. No eres tan joven como solías ser y también podrías perder algo de peso. Fue solo gracias a la velocidad que tu empleado te trajo aquí que sobreviviste. Le dijo a Matsusaki una enfermera con yukata blanca y rostro anguloso y severo. El anciano le lanzó una mirada oscura desde donde estaba acostado. Mira, vieja bruja malvada, comenzó y la enfermera rápidamente lo golpeó en la cabeza con sus papeles. ¿A quién llamas viejo, mami? Te haré saber que seguiré siendo una gallina cuando descanses en tu tumba, gritó y Naruto la desconectó. Obviamente eran viejos amigos y todo eso le hizo extrañar mucho a Sakura-chan. Tal vez debería escribirle, ahora que iba a tener una dirección a la que ella podría escribirle. Fue una gran idea. Fue después de un rato que notó que tanto la enfermera como Matsusaki se giraron para mirarlo especulativamente. ¿Podría ir con mi sobrina, pero puedes encargarte de la tienda? Le preguntó Matsusaki. Naruto le dedicó una sonrisa encantadora. Trabajé para muchas tiendas en casa, dijo. No dijo que se trataba de rangos D porque no sabía si esta enfermera, Sakuya, era digna de confianza, pero Matsusaki debería saberlo de todos modos y parecía tranquilo. Puedes dejarme a tu tonto empleador. Soy vecino de su sobrina, me encargaré de que descanse lo suficiente, prometió Sakuya y revolvió el cabello de Matsusaki. Matsusaki hizo un ruido ofendido en lo profundo de su garganta, pero de todos modos parecía feliz. Haré un muy buen trabajo, lo prometo, dijo Naruto. Nunca había sido responsable de toda una tienda solo, pero había estado detrás del mostrador y sabía hacer contabilidad. Después de todo, había manejado sus propias finanzas desde que tenía 10 años. Así que eso le dejaba llevar cosas y proteger el lugar de ladrones y esas cosas, y podía usar esos sellos y trampas que habían estado en la casa segura antes de entrar. Ningún criminal entraría bajo su vigilancia. 007. Días esa noche, Naruto colocó las trampas y dibujó el sello con cuidado. Realmente no sabía por qué funcionaban como lo hacían, pero no se requería saberlo mientras no estuvieras tratando de crear un nuevo sello. Ser capaz de recrear con precisión, y la palabra perfectamente no se puede enfatizar demasiado, lo que ya te habían mostrado fue suficiente. Al día siguiente fue temprano a la tienda para barrer un poco y encontró a 5 matones inconscientes junto a la puerta trasera y la pequeña ventana al lado. Ni siquiera se molestó en llevarlos a la policía, sino que simplemente los arrojó a una franja de terreno baldío cubierto de maleza entre una calle y otra y se acabó. Luego abrió la tienda por ese día. Y descubrió que ese no era el final. Comenzó justo antes de que Naruto cerrara la tienda para el almuerzo. La tienda incluso tenía este lindo cartel con un panda con un globo de diálogo y él solo estaba esperando a que las dos amas de casa y sus hijos, una linda niña con coletas y un niño que Naruto estaba seguro que escondía una rana en su bolsillo, se fueran. Luego entraron 2 hombres. A uno de ellos lo reconoció como el hombre corpulento del día anterior y suspiró. ¿Por qué la gente tenía que ser tan mala perdedora? Eran como Sasuke Teme. El otro era un poco más bajo y un poco más pesado que el primero, pero se veían muy similares, incluso vestían igual y tenían los mismos tatuajes y Naruto se preguntó si tal vez eran hermanos. Pero a ambos les faltaba el dedo medio y esa fue una coincidencia realmente divertida. Ahora lo conseguirás, Punk, gruñó el idiota del día anterior. Estaba haciendo crujir sus nudillos, pero el esfuerzo terminó luciendo divertido debido al dedo faltante y Naruto sonrió. Pero su sonrisa se congeló cuando las mujeres se aplastaron contra la pared y la niña comenzó a llorar.
El idiota número 2 resopló, confundiendo su reacción con miedo. Y la mujer Teu, comenzó y miró de reojo a las mujeres, pero nunca llegó más lejos. Porque si había algo que Naruto odiaba aún más que a los bastardos desconsiderados que huyen para jugar a ser sensei y estudiantes con los malvados maníacos que invadieron Konoha, los malvados maníacos mismos y los malvados y traidores ninjas médicos de los malvados maníacos, era la gente que intimidaba a civiles inocentes. Mujeres y niños. Los dos hombres cayeron fácilmente. Un golpe para cada uno de ellos era todo lo que se necesitaba. Después de eso fue una escena extraña. Las mujeres con sus costosos kimonos rosas lo miraban con ojos redondos y grandes como platos y la niña dejó de llorar. Naruto les dedicó una sonrisa e hizo un signo de la paz. El niño lo miró con adoración al héroe en sus ojos y Naruto sintió que su corazón se hinchaba con un sentimiento cálido, divertido y estúpido de felicidad. Tengo una rana, se ofreció el niño y dio un paso adelante, sacando el pequeño anfibio de su bolsillo. Su madre lo agarró del brazo y lo jaló hacia atrás, dándole a Naruto una mirada de sorpresa y tartamudeando disculpas. Las ranas son increíbles, estuvo de acuerdo Naruto y mantuvo sus ojos en el niño para no tener que mirar a la mujer. No debería doler tanto, pero aún así lo hizo, aunque la sonrisa del chico lo hizo un poco mejor. Incluso la pequeña sonrió y rió un poco y Naruto le dio una manzana confitada, y luego otra al niño para que no se sintiera mal. Las mujeres hicieron sus compras rápidamente y se marcharon, pero eso tampoco fue el final. Cuando llegó el momento de cerrar la tienda por la noche, otro matón se acercó a Naruto cuando tomó un atajo por un callejón pequeño y oscuro. Era un hombre enorme y corpulento al que le faltaba un diente y nuevamente le faltaba un dedo, y ahora Naruto estaba seguro. Una vez fue una casualidad y 2 veces una circunstancia, pero 3 veces ya era un patrón, como siempre decía Kakashi Sensei. El tercer hombre tampoco opuso más resistencia que los 2 primeros, pero fue entonces, por supuesto, que 3 mujeres con ropa reveladora pasaron por el callejón y una de ellas miró hacia allí. Ella gritó asustada. Todos se detienen en seco. Miraron al hombre en el suelo y a Naruto parado encima de él, perfectamente ileso y frotándose la cabeza de manera tímida. Esto no es lo que parece, ofreció y trató de parecer inofensivo. Como era de esperar, su reacción fue gritar y correr en la otra dirección para salvar la vida. Naruto cayó. ¿Qué día tan horrible ha sido este?, refunfuñó. 008. Semanas Makimura era una pequeña ciudad agradable, decidió Tsubaki mientras caminaba por las calles hacia la casa segura hacia la que Jiraiya-sama le había dado instrucciones. Era temprano en la mañana y el canto de los pájaros ahogaba los chirridos y retumbos de las pocas cartas mercantes que hacían cuando las llevaban a sus parcelas asignadas para el día. Miró el mar que brillaba bajo el sol de la mañana y pensó que tal vez compraría un traje de baño. Esta se perfilaba como una idea cada vez mejor minuto a minuto. Unas vacaciones pagadas como había dicho Iruka. Su único deber era asegurarse de que Uzumaki Naruto no hiciera nada lo suficientemente estúpido y grandioso como para atraer la atención de los shinobi. Dejando a un lado la naturaleza revoltosa del chico, este era un país sin una aldea escondida ni ningún significado político real. Este era el tipo de lugar a que se asignaba a los espías como castigo por equivocarse en algún lugar importante. ¿Qué podía salir mal? Esta fue una pregunta que Ono Tsubaki lamentó haberse hecho cuando se dio cuenta de que su cargo estaba en medio de una guerra a pequeña escala con la yakuza local. ¿Qué crees que estás haciendo, Uzumaki? Se suponía que debías mantener un perfil bajo, ¿tengo que explicarte lo que eso significa? ¿Y quién es ella? Exigió respuestas al mocoso sentado en medio del piso de la casa segura, vendando la pierna de una mujer joven. Era lo suficientemente hermosa en esa forma cómoda que no dejaba a nadie sintiéndose intimidado, con cabello castaño y ojos oscuros y bonitos en una cara redonda. No era el momento de interesarse por el sexo opuesto. De hecho, estaba empezando a preguntarse cómo había sobrevivido hasta esa edad, y mucho menos convertirse en un genin. Ella es Miwa-chan, esos matones la estaban golpeando. Naruto comenzó su explicación, pero la chica puso una mano en su brazo y miró a Tsubaki a los ojos.
La repentina ferocidad en el comportamiento de la chica ratonil fue sorprendente. Me iban a violar, dijo en voz baja la chica llamada Miwa. Soy una prostituta, trabajo para la yakuza. Ellos toman la mayor parte del dinero que gano y me llevan cuando les apetece. Naruto-kun mató a esos hombres. Su voz era apenas un susurro, pero la intensidad del mismo se transmitió y también la sombría satisfacción. Naruto miró sus manos como nunca antes las había visto y Tsubaki se dio cuenta con un sobresalto repentino de que habían sido los primeros asesinatos del chico. Pero las sombras fueron ahuyentadas y los ojos de Naruto se endurecieron. Nadie que le haga eso a otras personas merece vivir. No te preocupes, Miwa-chan, nunca volverás con esas personas, prometió. Muchos pensamientos se perseguían unos a otros en la cabeza de Tsubaki. El incrédulo estaba luchando contra los yakuza sin matarlos. ¿Qué hizo? Arrestarlos fue rechazado por el melancólico de que esa chica lo ama y no tiene idea, pero lo que surgió primero fue: verás que mucha gente lo hace. Y vivir para hacerlo de nuevo. La conferencia era incluso parte del plan de estudios de la academia. La educación sexual ninja cubrió la anticoncepción común y corriente, las enfermedades y los riesgos para la salud asociados con el embarazo de menores de edad, pero también la violación como táctica de interrogatorio y la prostitución como parte de tácticas de infiltración. Este era el tipo de mundo en el que vivían. Bueno, voy a cambiar eso porque no voy a cambiar, créelo. Exclamó Naruto y golpeó el aire con el puño cerrado. Tsubaki se entristeció por alguien más que por ella misma, porque algunas cosas nadie podía cambiarlas. Pero Naruto podía salvar a Miwa si Tsubaki se lo permitiera, él era el tipo de persona que lo haría. Recordó los crueles susurros que siempre habían seguido al niño, Demon Brat apretó entre los dientes, y él recordó al hombre que se había acostado con ella bajo un falso pretexto y como Naruto había sido quien lo atrapó. No había sido una violación, ella había dicho que sí cada vez y lo había disfrutado, pero de todos modos se sentía violada. Y ella había sido sospechada y culpada, considerada sucia, como muchos considerarían sucias a las putas. Algunos dirían incluso en Konoha que no cuenta si violas a una prostituta. Nadie que le haga eso a otras personas merece vivir. Yo era el amante de Mizuki. ¿Lo sabías? Ella preguntó. Naruto parecía un poco sorprendido, pero también, gentil. Amable. No estaba segura de haberlo interpretado correctamente. Eso debe haber sido un asco. Apuesto a que él también besaba mal, dijo y provocó una risa en Tsubaki. Ella no era una persona violenta por naturaleza, a pesar de su elección de carrera, y se sorprendió un poco al notar que sus nudillos se estaban poniendo blancos. Ella abrió los puños a propósito. Esos yakuza tienen suerte, Naruto-kun, reflexionó y miró por la ventana, sintiéndose suelta y borracha. Mizuki le había hecho una fractura y no estaba segura de si Naruto-kun simplemente la había arreglado o la había hecho pedazos de una vez por todas, pero cualquiera que fuera el caso, había olvidado lo que era sentirse tan bien. Afuera, el sol finalmente había salido por encima de los tejados. Este será un hermoso día para morir. Asaehara Hiro, el líder indiscutible de la parte más vulnerable de Makimura, le había llevado años construir su imperio criminal. Fue destruido en una semana. Y si Naruto los dejó con la policía y Tsubaki desahogó su frustración, no parecía reprochárselo. Ella era lo suficientemente inteligente como para que nunca la atraparan. 009. Meses. El tiempo es algo complicado, sujeto a percepción. A veces los días y las semanas se van volando como horas y días, momentos breves y fugaces. A veces, incluso los minutos pueden prolongarse hasta la eternidad, como podría afirmar Naruto a partir de sus experiencias en la academia. 2 meses no es mucho tiempo, objetivamente hablando. Matsusaki Ariko daría fe de que apenas le tomó tiempo darse cuenta de que la fachada tonta y amigable que el niño Jiraiya-sama le había dejado era completamente falsa. El jefe de policía afirmaría que esos fueron los 2 meses más largos de su vida y que nunca antes había recibido tantas ganas debido a una persona, mientras que las prostitutas que al principio se acercaron dócilmente para encontrarse con la nueva gerencia dirían que su Naruto-kun se fue. Todo demasiado pronto.
Después de todo, muy pronto se convirtieron en ex prostitutas. Incluso el viaje de 1000 millas comienza con un paso. El viaje de Naruto comenzó cuando dos ninjas desaparecidos de Kiri bajaron de la cubierta de un barco mercante en busca de empleo y un lugar donde esconderse. 010 años. Los rumores estaban por todas partes. Konatsu y Kaede ni siquiera necesitaron ir a buscarlos. Se decía que todo el mundo criminal estaba en un caos salvaje, que el viejo Seara había sido destronado y que todos sus hombres estaban muertos o en prisión y que, esto se susurró con un tono excitado, preocupado y asombrado, había sido un verdadero ninja quien lo hizo. Estaban sentados en un restaurante dango y almorzando lentamente, pero en realidad estaban más interesados en lo que el pequeño grupo de hombres sentados a su lado tenía que decir. Escuché que Matsusaki-san está involucrado de alguna manera en este asunto. ¿Quién lo hubiera pensado? Siempre fue tan respetable, habló la persona uno con evidente deleite. Tenía el pelo rojo, un lunar en la mejilla izquierda y una distintiva nuez de Adán. He oído que el nuevo jefe es tan joven que ni siquiera se afeita todavía, ese chico rubio, recuerda, dijo la persona 2. Cabello castaño, ojos marrones, dientes de conejo. Hay dos, son gemelos idénticos. Los vi ayer en los muelles. Pero no creo que sean realmente ninjas, quiero decir, no tenían esos pañuelos con la placa de metal, como se llamaran. Otra vez, dijo la persona 3, también conocida como el guapo. ¿Y qué gente normal corre por los tejados? Preguntó la persona 2 con voz seca y tomó un trago de su jarra de sake. Konatsu y Kaede compartieron una mirada y terminaron su comida, saliendo del restaurante. Entonces, una organización de ninjas desaparecidos se ha hecho cargo. ¿Crees que reclutan? Preguntó Kaede, tratando de ocultar su inquietud. No era la persona más aprensiva que había. Nadie en Kirigakure se mantuvo aprensivo por mucho tiempo, pero algunos de los rumores sobre el tipo de misiones en las que se involucraron los ninjas desaparecidos, comenzando con el asesinato de bebés pequeños y empeorando constantemente a partir de ahí, realmente le dio escalofríos. Pero los ojos de Konatsu estaban brillando. Si acaban de tomar el control, debe haber mucho trabajo por hacer. Estoy segura de que puedo hacernos entrar y entonces estaremos seguros si somos numerosos, dijo, satisfecha. Mizushima, Konatsu y Kaede tenían sus expectativas sobre cómo funcionaba el mundo en general y el mundo ninja en particular. Esos se habían construido tras años y años de entrenamiento despiadado y de mirar a sus compañeros de clase con ojos fríos, y en el caso de Kaede, intranquilos, sabiendo que solo la mitad de ellos sobreviviría. Años y años de ver a niños pequeños mendigar comida hasta que apenas se daban cuenta, patrullas de la muerte cada 2 años para eliminar a todos los usuarios de Keke y Genkai y personas buenas y altruistas como sacerdotes y trabajadores voluntarios en refugios para personas sin hogar que fueron encontrados asaltados y, a veces, muertos, los habían dejado atrás. Con la firme opinión de que solo puedes confiar en tu familia y muchas veces ni siquiera en todos ellos. Luego entraron a la tienda BT Delicacies de Matsusaki y el chico rubio y sonriente detrás del mostrador hizo que esa certeza se desmoronara. Capítulo 3, donde la gente no entiende a Naruto y Naruto no entiende el concepto de dinero de protección. 011. Rojo decir que Tsubaki no estaba nada encantado cuando Naruto-kun regresó a la casa segura con 2 ninjas desaparecidos de Mista Cuesta será una subestimación. Los ninjas desaparecidos eran en general escoria, los que no podían mantener su violencia dirigida hacia objetivos aceptables o los que vendían su lealtad. Kirigakure era un caso en sí mismo, ya que aproximadamente la mitad de las personas que abandonaron ese lugar eran simplemente disidentes políticos o víctimas de graves abusos de autoridad, pero estaban desesperados y muy dispuestos a hacer lo que fuera necesario para sobrevivir, incluso matar a personas que los había considerado sus aliados. El corazón del ninja desaparecido Kiri promedio estaba muerto 7 veces antes de abandonar las fronteras de su país. ¿Entonces esta no es una operación de ninjas desaparecidos? Preguntó la que se había presentado como Natsu. Tsubaki estaba muy segura de que ese no era su nombre real, pero respondió con bastante facilidad que debía ser un antiguo alias o un apodo. ¿Konoha tiene interés en Tea Country?
Apuesto a que la mitad de mi clase de graduación no pudo distinguir el país del té del mapa. No, simplemente me dejaron aquí hasta que mi sensei termine las cosas importantes, respondió Naruto-kun, mostrando un sentido inusualmente bueno al no dar el nombre de su sensei. A estas personas. Tampoco estaba mintiendo sobre el desinterés general de Konoha en Tea Country, aunque exageró un poco. Aprendieron en detalle sobre los 5 grandes en las clases de historia y los rangos se cubrieron a su vecino fronterizo más pequeño con bastante rapidez, pero Tea Country era estable, pacífico y próspero. En otras palabras, no es el tipo de lugar que crea muchas oportunidades para los ninja. Ah, me temo que nos han seguido, o lo seremos en poco tiempo, dijo el niño que trotaba detrás de la niña como un fiel cachorro. Supuestamente su nombre era Katsu, pero él estaba visiblemente más incómodo con eso que la chica con el de ella. Hablando de la chica, ella lo fulminó un poco con la mirada, pero él levantó la barbilla desafiante y la chica disimuló un suspiro. Así que tenía más moral y la chica se resignó a ello, aceptando de mala gana. Esta pequeña información podría ser de utilidad. No puede ser peor que Gato Osabusa o ese asqueroso Doto Kazana que molestó a Yukime. Naruto-kun agitó su mano. Tsubaki hizo una pausa para considerar que Naruto-kun había contribuido a la caída de 2 regímenes tiránicos incluso antes de que él se convirtiera en Chunin, pero antes de que pudiera desconcertarse adecuadamente, la chica llamada Natsu puso su taza de té sobre la mesa con un fuerte tintineo. Así que ahí es donde escuché tu nombre antes. Le pusieron tu nombre al gran puente Naruto, dijo y el chico llamado Katsu lo miró con ojos de admiración. Natsu parecía estar considerando algo y luego las cosas simplemente hicieron clic para Tsubaki. Ni siquiera había esperado que Naruto-kun fuera capaz de protegerlos, no después de reunirse con él. Se dio cuenta de que él no tenía experiencia y probablemente creía que Tsubaki era simplemente un Chunin ya que siguió el ejemplo de Naruto-kun en esto a pesar de protestar, no estaba precisamente tratando de hacer que sus objeciones se mantuvieran y Natsu tenía la intención de usar el 2 de ellos como distracción contra cualquiera que pudiera haberla seguido a ella y a su hermano y escapar mientras el polvo aún se estaba asentando. No fue un mal plan, pero hizo que Tsubaki se pusiera rojo. Que alguien usara Naruto-kun de esa manera, solo se dio cuenta de que estaba liberando una gran cantidad de intención asesina cuando Natsu y Katsu se volvieron hacia ella, con las manos en sus armas. Tsubaki respiró hondo y obligó a que el rojo de su visión desapareciera. Todo está bien, le dijo a Naruto-kun y logró esbozar una sonrisa. A muchos les habría parecido más que un poco triste que estuviera tomando sus pistas de un genin, y de un genin como Uzumaki Naruto, pero Tsubaki había tomado su decisión cuando mostró su espada por primera vez y no era del tipo que cambia de opinión. Según cada ráfaga roja del viento. Esperaría y vería a dónde los llevaría este nindo único de Naruto-kun. Y si estos dos pensaran que ella era Chunin en lugar de Jounin, bueno, sería más fácil para ella matarlos. Tsubaki estaba dispuesta a darle una oportunidad a esta alianza, pero había jurado no volver a ser tonta nunca más. 012. Naranja Miwa había sido estudiante de geisha una vez. Su padre la había vendido a una casa de geishas cuando tenía 5 años y allí había ascendido desde sirvienta hasta estudiante e incluso aprendiz de geisha, Maiko. Simplemente fue su mala suerte que el distrito de geishas en el que se encontraba su casa de geishas fuera ilegal. Los distritos sin licencia fueron los más populares. Había menos ceremonias y más diversión. A menudo un hombre no podía encontrar suficiente espacio para sentarse en el suelo de una casa de té, así de populares eran. Pero si bien una niña podía ganar bien allí, también tenía que vivir con el temor de que las autoridades decidieran cerrar el distrito sin licencia y entonces tuviera que buscarse una nueva casa de geishas. Este fue el sorteo de la suerte. Ellos lo hicieron y Miwa no pudo. Si ya hubiera sido una geisha de pleno derecho probablemente habría encontrado un lugar que la hubiera acogido, pero nadie había necesitado una Maiko extra y tuvo que convertirse en prostituta, hacer nubes y lluvia con cualquier hombre que pagaría por ella. Ella tampoco era la única chica en esta situación. Sus mejores amigas Aiko y Yuriko fueron expulsadas con ella. Era una vida dura y no esperaba vivir mucho.
Seguramente alguna enfermedad se la llevaría pronto, si no se moría de hambre una vez que la prostitución le costó su buena apariencia o si alguien no la mataba. Entonces llegó Naruto y todo cambió. Mató a los hombres que intentaron violarla y la llevó a su casa, cuidándola. Él y la mujer mayor, Tsubaki, tomaron el control de Makimura del hombre horrible que había reclamado la ciudad como su territorio y de repente ella descubrió que ya no era una puta. Podríamos convertirlo en una posada y un bar, dijo Naruto-kun mientras miraba la casa críticamente. Puedes cantar y tocar algo, ¿verdad? Ya que solías ser una geisha, preguntó y Miwa no pudo recordarle nuevamente que aún no lo había sido. No era como si a Naruto-kun le importara. Él simplemente la encontró genial. Aiko y Yuriko también estuvieron, pueden cantar y bailar allí. Me gustaría ayudarte personalmente, si no te importa, propuso y se sonrojó, esperando no ser demasiado atrevida. Ella deseaba tanto formar parte de su vida. Naruto-kun era un ninja. El mero pensamiento hizo que un escalofrío subiera y bajara por la espalda de Miwa. Los shinobi vieran las historias de su infancia y los rumores que los hombres importantes se susurraban mientras llenaban sus vasos. Susurros de asesinatos y secuestros, mujeres hermosas y seductoras que podían arrancarle todos los secretos a un hombre y luego dejarlo colgado, a veces literalmente, hombres con jutsu tan terribles que podían matar ejércitos enteros. Miwa siempre había temido a los ninja. Incluso temía un poco a Tsubaki-san. Nunca hubiera pensado que pediría convertirse en secretaria / asistente / cualquier cosa de un asesino en la sombra. Pero Naruto-kun era amable y alegre. Ni siquiera se vestía como un shinobi, sino que vestía de color naranja brillante y azul que contrastaban de una manera particularmente llamativa. Naruto-kun era su nuevo héroe, al igual que el naranja era su nuevo color favorito. 013. Amarillo Makimura se había convertido recientemente en un verdadero campo de batalla. Había un niño que se decía que era algún tipo de shinobi, esa mera palabra era suficiente para enviar escalofríos incluso a un hombre valiente, y una mujer que nadie había visto de cerca, una kunoichi y tal vez también su amante, aunque ese rumor hizo que el jefe de policía sintiera algo parecido a lástima por el niño. Pero no es una excusa. Si disculpo a quien hace cosas terribles porque es utilizado, insulto a quien sufre lo mismo, pero no recurro al crimen. Había un niño, había una mujer y luego había un imperio criminal en ruinas, yakuza bajo custodia, yakuza desaparecidos y varios cadáveres de yakuza, sin mencionar un testamento muy sospechoso, pero lo más exasperante era que no había prueba alguna de que estas personas hubieran matado a alguien. Pero ahora la violencia parecía haber terminado, era un día hermoso y el jefe de policía no había pasado un momento de vigilia con su esposa durante 3 días. Hoy era su día libre, contra viento y marea, invasión ninja o plaga de langostas. Bien. Gruñó Yamamoto Takumo, sonriendo ante la carta que había estado leyendo. Estaba sentado en un banco de un parque junto a un templo sintoísta, bajo la sombra de unos cerezos. ¿Bien qué? Preguntó Reiko, levantando la vista de la princesita que sostenía en sus brazos. Ruka tenía 3 meses y era la niña de sus ojos. Durante mucho tiempo, Reiko tuvo problemas para quedar embarazada y casi habían perdido la esperanza. Mi primo Ichiro finalmente decidió proponerle matrimonio a Masaki Kiku. Planea pedirle que se case con él la próxima semana en el Festival de las Sirenas en el Seasore Palace. Seasore Palace era el restaurante más elegante, y más caro, de Makimura. Takumo ni siquiera podía imaginar cómo Ichiro había logrado conseguir una reserva para ese día. Reiko le sonrió. Entonces, recolectamos crisantemos, querida, para su mesa en el festival para ayudar a Ichiro a recolectar su crisantemo. Preguntó tímidamente. Era un día hermoso, dorado con sol y tranquilo. Por supuesto que tenía que llegar a su fin. Se escuchó el llanto de una niña y Takumo giró la cabeza para mirar. Vio a una chica con yukata amarillo, parada bajo la puerta torii roja, mirando hacia arriba y con lágrimas corriendo por sus mejillas. Un gato había trepado al dintel inferior de la puerta y maulló allí, obviamente con miedo de bajar. La chica estaba tirando de la manga naranja de un niño y Takumo pensó que su corazón se detendría. El chico tenía el pelo amarillo brillante.
El color de cabello dominante de la gente de Tea Country era el negro. Algunos tenían el pelo castaño oscuro, o incluso castaño claro, pero el amarillo era exótico, extraño. Incluso en una ciudad turística como Makimura, los rubios eran algo raro. No podía ver la cara, pero la chica tiró de nuevo y Takumo se puso de pie, alarmado, esperando que Satou tuviera el sentido común de el niño conocido como Satou Naruto caminó por la viga de la puerta como si fuera un terreno plano y no en un ángulo de 90 grados con respecto al suelo. Rápidamente levantó al gato y saltó con una voltereta que habría dejado a Takumo con un tobillo torcido o posiblemente incluso con el cuello roto como si nada y le entregó el gato a la niña. Ella gritó de alegría y presionó la cosa negra desaliñada contra su pecho y Satou le revolvió el cabello, sonriendo beatíficamente. Takumo sintió que se le retorcían las entrañas. Los que hacen alarde de ser afables son siempre los peores, le había dicho Tsuchizou una vez. Se necesita cierto tipo de hombre para asesinar a sangre fría, pero el tipo que asesina a sangre fría y luego organiza subastas benéficas, se porta bien con niños lindos y salva gatitos es peor. Tienen algo suelto aquí. Había girado su dedo en su sien. Takumo no podía recordar ni un solo caso en el que Tsuchizou se hubiera equivocado. Kiku igual Crisantemo 014. Verde cuando Morino Hidate se enteró de que Makimura había sido invadido por dos ninjas desaparecidos, su primera inclinación fue golpearse la cabeza contra algo duro. A Hidate no le gustaba el mundo ninja ni siquiera en su mejor momento. Una vez su corazón fue roído por la bestia de ojos verdes llamada Envidia, pero Naruto lo ayudó a recuperar algo de su autoestima perdida y a ganar la carrera anual, y algunas palabras amables de su hermano. Le había dado el resto. E incluso cuando se miraba objetivamente, la vida era mucho mejor cuando no tenía que enfrentarse a pruebas diseñadas para hacer que la mayoría de los asistentes fallaran y ser utilizado por alguien que lo usaría para hacer el trabajo sucio y lo echaría lejos como basura más tarde. Está bien, tal vez todavía estaba un poco amargado. Hidate había esperado con gran expectación después de que Hibiki hubiera llevado al equipo 7 de regreso a Konoha, pero cuando nadie apareció, incluso después de meses, para exigir que se uniera a Konoha nuevamente, se había permitido relajarse. Algunos dicen que la hierba es más verde al otro lado de la valla, pero lo cierto es que Hidate había caminado por ambos lados y prefería su vida civil. Hibiki debería haber cambiado su estado de Kia a Mia como mínimo. No lo había hecho e Hidate estaba eternamente agradecido por eso, pero ahora parecía que, después de todo, los problemas habían llegado al pacífico país del té. Fue después de un día de cuidadosa consideración que se acercó a Wasabi Hirocho, el hombre que lo había sacado de la zanja y lo había tratado como a su propio hijo. Wasabi Hirocho era un hombre grande. Tenía un rostro un poco tosco pero amable que parecía proclamar que, como una montaña, estaba aquí para quedarse y no podía ser movido. Estaba sentado detrás de su escritorio y bebiendo té de una delicada taza de porcelana que casi desaparecía por completo entre sus grandes manos. Su sencillo kimono gris y su austera habitación libre de todo desorden innecesario eran como sus propios reflejos. No era un hombre engañado por vanos dorados o brillos baratos. Le sonrió a Hidate cuando entró y, como siempre, lo hizo sentir un poco mejor persona de lo que era. Padre, estoy seguro de que también has oído los rumores de Makimura. Comenzó y cuando Hirocho asintió continuó. Con tu permiso iría allí y vería cuánta verdad hay en ellos. ¿Por qué molestarse? Makimura está lejos de aquí. Preguntó Hirocho, pero Hidate tuvo la sensación de que no necesariamente lo desaprobaba, sino simplemente curiosidad. Sé cómo progresan estas cosas. Si Makimura se convierte en un centro de acción de ninjas desaparecidos, invitará a ninjas cazadores y los ninjas cazadores, a su vez, invitarán a espías. Y antes de que nos demos cuenta, este no es solo el problema de una ciudad, se extenderá lenta pero seguramente por todo el país. Tea Country era una tierra apacible de exuberantes campos de arroz y huertos fértiles, ciudades portuarias llenas de vida y pueblos rurales más pequeños e idílicos. Ciertamente no era perfecto, pero ¿qué lugar lo era? Si algún ninja desaparecido pensaba que podía arrastrar a Tea Country a su nivel, bueno, se esperaba otra cosa. ¿Pero qué podrías hacer?
Dejaste esa vida atrás hace mucho tiempo y sé que solo has practicado correr. Hirocho no parecía feliz, pero tampoco había dicho que no. Simplemente me aseguraré de que es verdad y no simplemente otro cuento sobre la guerra territorial de la Yakuza. Si es verdad, entonces haré una evaluación de riesgos y sabremos cuánta ayuda necesitamos solicitar a Konoha. Tal vez si tuvieron suerte de volver a tener el equipo de Naruto. Naruto era un poco charlatán, pero tenía buen corazón. En realidad, Hidate estaba un poco preocupada por él. Un corazón tan puro en una aldea oculta simplemente pedía problemas. ¿Llamarías a Konoha? Preguntó Hirocho con voz suave, mirando a Hidate por encima del borde de su taza. No habían hablado de Ibiki y de cómo estaba vivo, de cómo influyó en la visión de Hidate del mundo shinobi durante bastante tiempo. Esta conversación había estado llegando. No estoy feliz de tratar con ellos, respondió honestamente Hidate. Pero ahora la situación aún se puede salvar. Es mejor un equipo de Konoha ahora que el campo será invadido por un agente extranjero el próximo año. No te voy a dejar por ellos, no dijo en voz alta. Solo quiero proteger nuestro hogar. Hirocho le sonrió y dejó su taza de té con un tintineo. Hidate hizo la mochila y se puso pesas. En lo que respecta a los shinobi, era un poco verde, pero podía hacer reconocimiento tan bien como cualquiera. Naruto le había demostrado que tenías que luchar por lo que era tuyo y esa era la forma ninja en que incluso Hidate podía respaldarlo. 015. Azul Naruto estaba ocupado reorganizando el negocio Yakuza. Tsubaki-chan le había dado un nombre para los locos a los que les faltaban los dedos, para que las chicas pudieran ganarse la vida honestamente cuando entró el primer hombre. Miwa-chan se había ascendido a su asistente personal y estaba haciendo el trabajo detrás del mostrador mientras Naruto se sentaba en un taburete junto al pasillo de chocolate y repasaba los libros que Konatsu-chan le había robado. Naruto era muy bueno en matemáticas. Esto no se debió a ninguna actitud natural, sino gracias a varios burócratas mezquinos y obstructivos de Konoha que le habían obligado a ahorrar cada centavo mientras crecía. El barco del casino, el botín de la casa segura de Saehara y los burdeles que él convertiría en posadas con dicho botín fácilmente podrían hacer rico a un hombre, pero hacerse rico no era su objetivo allí. Emplear a todas las chicas lo era y en este momento todavía había 24 que no podía encontrar dónde poner. Pero Miwa-chan confiaba en él. Él no podía decepcionarla. Disculpe, Satou-sama, preguntó el hombre que al principio había tomado por un cliente mientras se acercaba lentamente a Naruto. Era un hombre regordete, de mediana edad, vestido muy elegantemente. En su mano había un sobre marrón. Lo soy, admitió Naruto alegremente. La gente no lo llamaba Sama todos los días, ni nunca, en realidad. Jiraiya había elegido Satou Naruto como nombre porque Satou era el apellido más común en Tea Country y porque no confiaba en que Naruto recordara presentarse con un nombre falso. Lo habría recordado, de verdad. Pero Naruto era un nombre increíble y no quería perderlo ni siquiera por un corto tiempo. Esa era su historia y él se apegaba a ella. Vine a saludarte y felicitarte por tu, rápido ascenso a tu posición actual. Y también, creo que podemos llegar a un acuerdo. Para que todo salga bien. El hombre tropezó con sus palabras. No parecía muy seguro de sí mismo. ¿Quién eres y de qué tipo de acuerdo estás hablando? Preguntó Naruto y cerró sus libros de cuentas. Quizás el hombre era cliente de Matsusaki y quería hacer un pedido grande. No sabía a qué otra promoción podría estar refiriéndose el hombre. Soy Suzuki Eiji, el dueño de Billou Inn, un restaurante junto al paseo marítimo. Confío en que si, pago por protección, no tendré que preocuparme por, desafortunados accidentes relacionados con incendios. El hombre puso el sobre en las manos de Naruto y retrocedió unos pasos, mirándolo expectante. Naruto podría haber preguntado sobre la forma en que lo miraba, esperanzado y nervioso al mismo tiempo, pero fue entonces cuando lo golpeó una epifanía. Konoha, como todas las aldeas ninja, tenía un cuerpo de bomberos muy eficaz. Era necesario cuando los jutsu de fuego y distintos tipos de explosiones eran parte del oficio de una buena parte de los aldeanos.
Ya había aprendido durante el corto tiempo que había viajado con Jiraiya Sensei que esto no era así en los asentamientos civiles. En los pueblos y ciudades pequeñas, cualquiera que fuera la fuerza policial, el lugar también se ocupaba de la extinción de incendios y en las grandes ciudades la responsabilidad recaía en una de las familias samuráis, y la forma en que cumplían con su deber variaba de un lugar a otro, pero una cosa es que todos estos fuegos improvisados las brigadas tenían en común. Ningún jutsu de agua y una movilidad y alcance bastante malos, con la necesidad de transportar enormes tanques de agua en carruajes o la necesidad de hacer cadenas de cubos desde el pozo más cercano. Sin duda, Makimura era igual. Podría encontrar un cuerpo de bomberos. Este hombre estaba dispuesto a pagarle por ello, podría usar el salario y parte del tesoro de la Yakuza para crear algún tipo de fondo para el salario de la niña. Tendría que comprobar las leyes locales, pero estaba bastante seguro de que podría serlo deducible de impuestos. Konatsu-chan y Kaede podrían convertirse en supervisores y entrenadores y el jutsu de agua también sería bueno para la autodefensa. Fue una gran idea. Se felicitó a sí mismo. El hombre pálido, Suzuki, asintió y salió de la tienda. En el transcurso del día, 17 ciudadanos con mentalidad pública contribuyeron al fondo de bomberos y Naruto se lo pasó genial diseñando el uniforme realmente genial con Miwa-chan. Era azul porque obviamente los bomberos vestían de azul, ajustado para que no se enganchara en ningún lado y cubriendo para proteger la piel. ¿Crees que el azul medianoche o el azul marino se verían mejor? O tal vez el azul oscuro o incluso el ultramarino. Miwa-chan reflexionó y se golpeó la barbilla con el lápiz. ¿Hay una diferencia? Preguntó Naruto y se frotó la cabeza. Esta tenía que ser una de esas cosas de chicas.